Uno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de Mamas Boys de esta semana. Están conmigo, soy Jerry, y están conmigo Anuar y Alan para seguir hablando de grandes momentos que marcaron nuestras vidas. ¿Cómo estás, Anuar? Pues hola, buenas noches, Jerry, bienvenido. Pues gracias por la presentación aquí dentro del ya nuestro quinto programa. Un tema interesante que lo empezamos hace 2 semanas, si no me equivoco, con la primera parte, que platicamos de unos momentos tan emotivos que nos gustaron mucho y que la verdad nos marcaron. Ahora vamos por la segunda parte y creo que cada uno de lo que nosotros escogimos es algo que fue muy relevante en el mundo de los deportes. Así que invito a todo el público a que se quede con nosotros, a que vean estas joyas del deporte. Gracias, mi Jerry, gracias, mi Alan. ¿Qué Hola, tal? Alan, Buenas ¿cómo estás? noches. Buenas noches, ¿cómo están? Pues muy bien, contentos una vez más de estar compartiendo aquí, de recordar más bien pues algunos de los momentos más importantes, ¿no? Para nosotros dentro del deporte. De acuerdo, entonces vamos a ver esta segunda parte. Si podemos ver la presentación para ver con cuál empezamos. Me parece que es el Super Bowl 25. Sí, así es. Este momento lo escogí yo. Es el Super Bowl que se dio en 1990 entre los Bills de Buffalo y los Gigantes. Perfecto. Fue una temporada muy interesante. En esa temporada los 49 fueron el equipo con el mejor récord en la Conferencia Nacional y los Gigantes en un juego de campeonato memorable les ganan en San Francisco, en un partido en el que se lastima John Montana y comete ahí algunos errores Roger Craig y Steve Young. Los Gigantes tenían Phil Simms era el quarterback titular de la temporada, pero se rompe la pierna. Me parece que en un partido precisamente contra los Bills de temporada regular, y Jeff Hostetler es el que entra al quite el resto de la temporada, incluyendo la postemporada. Buffalo, por el otro lado, fue una máquina ese año con la famosa ofensiva escopeta, y este partido lo recuerdo perfectamente porque yo soy aficionado a los Raiders y en el juego de campeonato los Raiders pierden 51-3 con los Bills, que sigue siendo la paliza más grande en la historia de juegos de campeonato. Un partido muy defensivo, incluso podemos ver en las acciones un safety que logran los Bills, me parece que fue no recuerdo si fue la última jugada del primer cuarto, ya fue en el segundo. Un partido muy defensivo donde los Gigantes deciden exactamente lo que estamos viendo, correr el balón para que los Bills no tuvieran el balón porque los Bills anotaban muy rápido. Entonces, entre más veces tuvieran el balón, más oportunidad de generar puntos. Entonces, Nueva York tuvo, me parece que 40 minutos de tiempo de posesión antes del final del partido, que fue bastante cardíaco. Alan, Anuar, no sé qué opinan de este partido. Pues primero que nada, Jerry, como dices, empezando desde el juego de campeonato, el juego infame, ¿no? Donde Leonard Marshall le da un golpe muy fuerte a Joe Montana y lo lastima, entra Steve Young y finalmente estuvieron a punto de regresar los 49. Desafortunadamente para ellos, pues fue el fumble de Roger Craig, el cual pues los afectó y obviamente después mete un gol de campo los Gigantes y llegan al Supertazón, incluso con un quarterback suplente que era Jeff Hostetler. Acuérdense que Phil Simms, que siempre había sido el quarterback titular, se lastima. Y obviamente pues aquí estamos viendo la famosa jugada, ¿no? La famosa jugada que marcó toda esta época, ¿no? Empezó la mala suerte de los Bills de Buffalo, ¿no, mi Alan? Es correcto. Probablemente ese haya sido la mayor oportunidad, vamos, de los Bills de ganar el Super Bowl. Estuvieron muy cerca. Hay que recordar también que en los Gigantes despuntaba un joven entrenador, Bill Belichick. Bill Belichick fue clave para detener a los 49 en el juego de campeonato. Primero los contuvieron a solo 13 unidades y finalmente en el Super Bowl utilizó algo que quizás ahora no sea revolucionario, de hecho ya muchos equipos lo aplican, pero en ese momento lo fue. Decidieron cuidar únicamente las zonas de pase, no ceder jugadas grandes y taclear de inmediato a los receptores de Buffalo, lo cual permitió que
que Thurman Thomas pudiera tener un partido muy importante por la vía terrestre, pero que a final de cuentas consiguió ganar minutos justamente para que la ofensiva de los Gigantes se hicieran del balón, quemaran el reloj y además sería el último partido de Belichick con los Gigantes. La siguiente temporada ya formaría parte de los Cafés de Cleveland como entrenador en jefe. Pues sí, interesante, ¿no? La verdad es que mucha gente no creía en los Gigantes de Nueva York. Obviamente todavía me acuerdo que una temporada antes, me acuerdo la imagen que salían Ronnie Lott y Roger Craig diciendo "Three-peat, ¿no? Three-peat, vamos por el tercero". Ya estaban seguros de que podían hacer, tenían una temporada excelente y bueno, finalmente los Gigantes pudieron sacar la casta, el colmillo que tenía Bill Parcells y con esto ganaba su segundo título con ese mismo equipo Bill Parcells. Y los Bills que la verdad fueron el equipo de los 90, pero no pudieron ganar un solo título después de cuatro consecutivos viajes al Super Bowl, y que mucha gente incluso les decía que eran unos losers, que eran unos perdedores. Y yo siempre he platicado eso con la gente, digo, oye, llegar a 4 supertazones seguidos, no tuvieron la suerte en el supertazón, pero finalmente es un gran logro llegar 4 veces consecutivas, ¿no, mi Jerry? Sí, correcto, sí, la verdad fue un equipo de época, incluso pues más recordado que algunos equipos que sí ganaron el Super Bowl, que de los que les ganaron el Super Bowl. Por ejemplo, yo creo que más recordados que los Pieles Rojas, que les ganaron el Super Bowl al año siguiente de este. Y volvieron a este partido, la estrategia al final de todas maneras casi no le sale a los Gigantes porque Buffalo tuvo una muy buena ofensiva rumbo al final. Y ahí tenemos a Scott Norwood que con la oportunidad de patear el gol de campo del Gane se le fue un poco hacia la derecha a la derecha de la orientación de él, la izquierda si vimos la toma de televisión, y ahí es donde los Gigantes ganan lo que sería su segundo supertazón y el último con Bill Parcells. El jugador más valioso del partido fue Otis Anderson, el corredor que ahí veíamos brevemente. Y pues sí, como decíamos, Buffalo tuvo mala suerte en este Super Bowl. Los otros 3 yo sí creo que fueron superados, pero aún así, como bien dices, Anuar, no resta la hazaña que de llegar 4 años seguidos a un Super Bowl. Ahorita es impensable, de hecho ahorita llegar a 2 seguidos es toda una proeza. Solo si son los Patriotas. ¡Ja! Por supuesto, los Patriotas es un caso importante, es un caso diferente, ¿no? Yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen qué hubiera pasado si efectivamente Scott Norwood mete ese gol de campo? ¿Qué hubiera pasado con la franquicia de los Bills de Buffalo? Seguramente serían recordados con una luz mucho más positiva, tal vez en efecto como el equipo de los 90. Yo creo que ese honor pertenece a los Vaqueros de Dallas, que consiguieron 3 títulos en 4 años, pero seguramente serían recordados bajo una mejor luz. Es difícil saber exactamente qué hubiera sucedido después. ¿Por qué? Porque los Pieles Rojas de Washington al año siguiente fueron una aplanadora. Ha sido el equipo que se ha coronado campeón con una mayor diferencia de puntos a favor durante la temporada, y los Vaqueros de Dallas eran pues un equipo lleno de jugadores de Salón de la Fama, muy talentoso, bien entrenado. Entonces es difícil saber exactamente cuál hubiera sido el alcance de los Bills. Lo que sí creo es que serían vistos bajo una luz distinta. Ahora, me parece que con el tiempo también, bien mencionabas que en su momento se criticaba mucho a los Bills, incluso gran parte de los aficionados decían, no, que ya no lleguen los Bills otra vez porque van a volver a perder, porque no pueden ganar el Super Bowl. Sin embargo, conforme han pasado los años, creo que ahora se les recuerda con mucho cariño, se les recuerda justamente como un equipo de época, y seguramente un título les hubiera dado una mística, los pondría entre los 5 o 6 mejores equipos de la historia. Pues sí, la verdad es que sí, yo los consideraría de los mejores de la historia. Desafortunadamente, como les digo, pues no tuvieron esa oportunidad de ganar un partido, y pues fíjense cómo una patada te puede cambiar todo el panorama de una organización. Además, pues obviamente
Entre sus jugadores estaba, bueno, obviamente Marv Levy, ¿no? El entrenador en jefe que tiene mucho mérito de su aspecto. Aquí vemos a Frank Reich, actual entrenador en jefe de los Potros de Indianápolis. Jim Kelly, que fue considerado de los mejores quarterbacks de la historia. Thurman Thomas, Bruce Smith, Shane Conlan, Cornelius Bennett, Pete Metzelaars. En fin, tenemos muchísimo, ¿no? Yo creo que de hecho deberíamos de hacer un programa dedicado a ese equipo, porque la verdad tiene para mucho, ¿no? Incluso yo les digo algo, cuando ganó Don Bibi en el 96 con los empacadores de Green Bay, se me hizo como justicia divina. Al final de cuentas, por lo menos ganó uno de los principales promotores de que los Bills llegaran a un supertazón, ¿no, mi Jerry? Sí, de acuerdo, y también pues prueba de lo que significó ese equipo es que el equipo que ganó el partido, la verdad no hemos hablado de él. Todo este tiempo hemos hablado de Buffalo. A Nueva York, basado en una muy fuerte defensiva, pero realmente ya fuera de esa temporada, más adelante ya no pudo hacer mucho más. Ya era una camada que ya estaba envejeciendo, ya iba prácticamente de salida, pero aún así, o sea, de ahí Gigantes no volvió a figurar hasta varios años después. Pues, ¿de quiénes se acuerdan ustedes de los Gigantes? Yo me acuerdo obviamente de Leonard Marshall, de Lawrence Taylor, ¿no? De unos receptores, a ver si ahorita creo que estaba... Los receptores eran Mark Ingram Era Mark Ingram. Stephen Baker. Stephen Baker era... ¿Quién más Mark se acuerdan Bávaro. de ese equipo? No, era uno Bueno, Mark Bávaro, no, Mark Bávaro, no, creo que ya no jugaba en esa. Mark Bávaro. Todavía. Era ala cerrada. ¿Todavía jugaba? Sí, todavía jugaban con doble ala cerrada entonces, y eran Mark Bávaro y Howard Cross. Exacto. McConningham, ay, se me fue el nombre del McConkey, pero él sí ya no jugaba. Creo que estaba incluso Raúl Alegre, ¿no? Con los Gigantes, si no me equivoco, el mexicano. No, estaba Matt Barr. No, Matt Barr. Raúl Alegre Matt Barr era en el 86. Receptor. También acordarnos que fue un Super Bowl en el estadio de Tampa, ¿no? En el famoso sombrero. Sí, muy rudo, muy rudimentario el estadio, pero que a final de cuentas fue histórico, ¿no? Por esos dos Super Bowls en los cuales estuvieron. Y creo, si no me equivoco, que en el anterior también fueron los Gigantes. Los Gigantes ganaron en San Diego. Fue otro Super Bowl, no me acuerdo cuál. Fueron los Raiders. Apoyó, que sí fue importante, porque fueron dos Super Bowls en ese estadio que después se llamó el Hooligans Stadium, ¿no? Fueron los Raiders sobre Washington, si no me traiciona la memoria. Y bueno, hablando de la defensiva, también pues mencionar a Carl Banks, a Pepper Johnson, a Gary Reasons, Everson Walls, a quien recordamos por ser quedado por Dwight Clark en The Catch. Él era esquinero junto con Myron Guyton, si no me equivoco, y era una muy buena defensiva, era un equipo muy sólido, muy, muy sólido. Sin embargo, como bien dice Jerry, también tenían mucha competencia dentro de la Conferencia Nacional, solo ganaron un par de supertazones, y quizás por eso, quizás no se les hace justicia tampoco, ¿no? Al igual que en el caso de los Bills, creo que los Gigantes de repente no se le hace justicia a esa camada que consiguió más cosas que los Osos de Chicago, por ejemplo. Y sin embargo, mucha gente recuerda a los Osos del 85 y los mencionan entre los grandes equipos de la historia. Y los Gigantes consiguieron más, a final de cuentas, en la década de los 80, principios de los 90. Entonces, también creo que es un equipo que desafortunadamente se ha ignorado, porque a lo mejor no tenían el glamour de los 49 de San Francisco, los Osos de Chicago, de los Rojas de Washington, pero eran un equipo muy sólido. Pues sí, finalmente fue el legado, ¿no? De Bill Parcells. Fue el legado de Bill Parcells, que la verdad es considerado uno de los mejores entrenadores de la historia. Y aquí como vemos a Bill Belichick, ¿no? Que fue cuando, pues no empezó, pero fue cuando destacó. Obviamente luego fue lo de los Cafés de Cleveland, después fue coach de los Jets de Nueva York por un día y finalmente se fue con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Hay que recordar y hay que decirle a todos que obviamente nosotros no somos dueños de estas imágenes, obviamente es la NFL, aquí lo estamos utilizando como referencia. Si quieren ver más videos sobre esto, váyanse al canal de YouTube de NFL Originals, nosotros nada más lo estamos utilizando como referencia. Y bueno, pues después de ver pues obviamente el Super Bowl más cerrado de la historia, y creo que va a ser el único más cerrado porque fue por un punto, ninguno le va a ganar, puede haber alguno que tenga el mismo puntaje, pero a final de cuentas es el más cerrado de la historia, ¿no? Nos vamos a otro,
que a mí me da mucha alegría. Este punto yo lo escogí. Yo como fanático... This game's all about scoring points, guys. We gotta score some points. In the first half, Kurt Warner. Yo como fanático de los Carneros de Los Ángeles, después de San Luis y otra vez de Los Ángeles, pues me emocioné mucho, ¿no? De los equipos favoritos que siempre he leído, creo que este era el que nunca creí que hubiera ganado. Obviamente cuando empezó la temporada del año 99, pues nadie le daba un peso a los Carneros, simplemente por un pequeño detalle. Se lastimó el quarterback que iba a ser titular, Trent Green. Lo lastima un linebacker de los Cargadores de San Diego. En ese entonces se me fue el nombre, era famosísimo, se me fue el nombre, la verdad que fue el que lo lastimó. Y que fue Rodney Harrison. ¿Quién fue, perdón? Rodney Harrison. Rodney Harrison, exactamente. Pero pues para los fanáticos de los Carneros estábamos en el limbo, ¿no? No sabíamos, nadie conocía a Kurt Warner. Obviamente teníamos a Marshall Faulk, teníamos un novato que era Torrey Holt, que ayudaban, pero pues la posición más importante era el que nadie sabía quién era Kurt Warner, y fue una historia cenicienta. Pero igual los Titanes de Tennessee, el primer año que se llamaron ellos Titanes de Tennessee, acuérdense que fueron los Petroleros de Houston, después los Petroleros de Tennessee, y justamente ese año cambiaron el mote a Titanes de Tennessee. Es más, yo decía, hubiera estado muy padre, muy interesante que hubiera sido un Super Bowl, Petroleros de Houston contra Carneros de Los Ángeles, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de este Super Bowl? Que la verdad, ahorita incluso se me van a salir las lágrimas con este pase de Kurt Warner a Isaac Bruce, uno de los mejores momentos de mi vida, sobre todo esto, y después la tacleada, que ahorita platicaremos de ello. ¿Qué opinan ustedes de este Super Bowl que para mí es glorioso? Yo recuerdo particularmente que los Carneros dominaron toda la primera mitad, o sea, realmente le pasaron por encima a Tennessee. Sin embargo, no lo reflejaron en el marcador. Les costó mucho trabajo anotar, por ahí les bloquearon un gol de campo, si no me equivoco. Al final terminan arriba 16-0, si no me equivoco, en el tercer cuarto ya. Y es entonces cuando despierta Tennessee, me parece que en ese momento con más corazón, con más coraje, que buena ejecución o que fútbol americano en sí. Tenían a Eddie George, que era un tipo dificilísimo era un tipo muy duro que desgastaba las defensivas, y tenían a Steve McNair, que además esa postemporada encontró pues sus aires de escapista, ¿no? De repente durante toda la postemporada cuando parecía que ya lo tenían atrás, cuando parecía que ya no podía hacer una jugada, siempre encontró la manera de hacerlo, y al final pues ganan los Carneros, como bien dices, con el pase largo de Kurt Warner y la tacleada de Mike Jones en la yarda 1. Pues sí, y finalmente, mi Jerry, también los Titanes llegan al Supertazón después del famoso milagro de la ciudad de la música, que le ganaron la última jugada a los Bills de Buffalo, justamente que estamos platicando hace rato, ¿no, mi Jerry? Sí, es correcto, liderados por Steve McNair, descansa en paz, y como dice Alan, con Eddie George, el caballo de batalla, y a la defensiva la estrella Jevon Kearse, que desafortunadamente las lesiones acortaron mucho su carrera, pero esa temporada era un verdadero monstruo. También recuerdo en playoffs, Tennessee le ganó a Baltimore, perdón, sí tienes razón, fue a Buffalo, y los Carneros también dominaron esa temporada. Kurt Warner tomó la liga por sorpresa, incluso estuvo cerca de batir el récord de Marino, me parece, de yardaje en la temporada, nada más que creo que por ahí tuvo un mal partido que le impidió, y realmente en playoffs deshicieron a los vikingos en el divisional, y ya el juego de campeonato fue donde sí fue el momento que les opusieron mayor resistencia, que fue el partido con Tampa, que ya también comentamos en algún programa, con la atrapada de Bird Emanuel y la regla que perjudica a los Bucaneros. Pues sí, efectivamente, pues aquí es donde inició el famoso Greatest Show on Turf, que pues obviamente tenía como protagonistas a Kurt Warner, a Marshall Faulk, a Isaac Bruce, que aquí vemos otra vez esa recepción en la cual pues anotó y nos hizo vibrar, ¿no? A muchos fanáticos de los Carneros que nunca habíamos visto eso. Desde el 79 que llegaron al Supertazón con los Acereros de Pittsburgh que perdimos, pues nunca pensamos volver a ver ese equipo
una vez más, pero teníamos enfrente a Steve McNair, como dices, que en paz descanse. Desafortunadamente tuvo un desenlace muy triste, ¿no? Asesinado por su amante. De hecho, era un amante que lo mató al estar dormido. Y pues fue muy triste porque era un superatleta, un gran quarterback que levantó muchísimo a esa franquicia de Tennessee y que estuvo a punto de empatar el juego, ¿no? Ese pase a Kevin Dyson, que lo han platicado en muchas ocasiones, que finalmente pensaron que Mike Jones, alguien que nadie se acordaba de él, finalmente fue el héroe, ¿no? Fue el ídolo que ayudó a que se pudiera preservar esa victoria. E incluso han dicho, ¿no? The Longest Yard, haciendo alusión a la película que tenía Burt Reynolds y que después hizo Adam Sandler, ¿no, mi Alan? Sí, es irónico porque por lo que se vio durante la temporada, a lo mejor se hubiera esperado un Super Bowl con muchos puntos, donde la jugada decisiva fuera del equipo que tuvo el balón al final. Y sin embargo, termina siendo una defensiva menospreciada, porque creo que la defensiva de los Carneros era bastante buena. Eran jugadores de la talla de Kevin Carter, de DeMarco Farr, el mismo Mike Jones. Eran un equipo completo en ambos lados del balón. Y terminan ganando el Super Bowl con una jugada defensiva y además por el menor de los márgenes, ¿no? Realmente se queda, pues sí, a una yarda Kevin Dyson. Y recuerdo muy bien que cuando atrapó el balón y se estira, justo por la toma de televisión no se alcanzaba a ver bien, ¿no? Se había alcanzado a estirar el balón a tiempo, se había cruzado. Ya después con las repeticiones, pues sí, queda muy claro que está corto, pero sí fue un momento que me imagino que para los aficionados de los Carneros debió ser muy tenso también. No, y sobre todo también, mi Jerry, ¿qué me dices de Dick Vermeil, no? Dick Vermeil, que fue un coach que incluso, me acuerdo ¿cómo se llama el actor que lo hizo en la de Invencible? Híjole, se me fue el nombre. Greg Kinnear. ¿Mandé? Greg Kinnear. Greg Kinnear, perdón, igualito, ¿no? Greg Kinnear, que me acuerdo mucho de Pequeña Señorita Sunshine, ¿no? Que salía él. Pero bueno, llevó a las Águilas de Filadelfia al Super Bowl justo contra tus Raiders, pero estaba retirado, llevaba 14 años retirado, regresa a los Carneros, tiene 2 temporadas malas, incluso me acuerdo que teníamos de quarterback al gran Tony Banks, temporadas de 2-14, de 3-13, y que pues querían correr a Dick Vermeil, y que finalmente ahora es consagrado como uno de los mejores entrenadores en la historia de los Carneros por esa victoria, ¿no, mi Jerry? Correcto, ya me acordé cuál fue el otro equipo al que le ganó Tennessee en playoffs. Esa temporada todo el mundo esperaba un supertazón Carneros Jacksonville. Exactamente. Jacksonville solo perdió 2 veces con en la Mark Brunell, ¿no? Sí, solo perdieron 2 veces en la temporada, ambas con Titanes. Y en el juego de campeonato Tennessee fue a Jacksonville y les ganó una tercera vez. Entonces, sí, pues sí. De hecho, ahorita que dices eso, el Super Bowl que debió haber sido, yo creo que hubiera sido Carneros contra Raiders. Como platicamos la vez pasada, pues fue la famosa tuck roll, ¿no? Que impidió al equipo del Chucky que llegaran a ese supertazón porque traían un equipazo y aparte traían el momento, ¿no, mi Jerry? Entonces yo creo que sí pudieron haber llegado a un supertazón contra los Carneros. Sí, ese fue el año siguiente donde Carneros llega y pierde con Patriotas y también ahí es otro de los grandes que hubiera pasado, sí, porque si los Carneros hubieran ganado ese juego a los Patriotas de Brady, pues quién sabe qué hubiera pasado con los Patriotas si se hubieran convertido en la dinastía que ahora que son, y 2, a lo mejor los Carneros serían esa dinastía, porque la verdad es que ese equipo estaba muy, muy fuerte. Y como comentabas, con Dick Vermeil fue el Super Bowl y yo creo que en parte no continúan teniendo después de la siguiente temporada un nivel tan alto precisamente por la salida de Vermeil, porque Mike Martz muy buen coordinador, pero el puesto de entrenador pues le quedó grande, la verdad. Sí, finalmente, una disculpa, tienes razón, por la emoción de ver estas escenas, se me fue, la tuck roll, la jugada fue en el 2001, pero sí, pues finalmente tienes razón, pudo haber sido Jacksonville contra Carneros, que eran los 2 equipos número 1, y la verdad es que uno de los equipos más explosivos. Aquí estamos viendo a Frank Wycheck, ¿no? Frank Wycheck, que también fue un gran ala cerrada, y Jeff Fisher, que fue de los entrenadores más jóvenes que pudo llevar a un equipo a un supertazón. Después, malísimo con nosotros, con los Carneros,
pero pues finalmente, aquí Eddie George, si ven esta jugada, Eddie George pega con la rodilla en el piso antes de entrar. Es una de las jugadas que nadie ha comentado, pero que finalmente no debió haber sido touchdown porque tocó con la rodilla antes de llegar a la anotación. A la zona de anotación. Pero pues además, no sé qué opinen, pero Kurt Warner, yo creo que mucha gente cuestiona de por qué llegó al Salón de la Fama. Obviamente es uno de mis ídolos. Yo creo que una valía muy importante que hizo Kurt Warner fue llevar a dos franquicias que eran tradicionalmente perdedoras a dos supertazones. Bueno, a tres supertazones, obviamente, y que finalmente por lo menos ganó uno, ¿no? Alan, ¿qué opinas de esto? Sí, además tuvo una historia pues de Cenicienta, tal cual, era un jugador pues olvidado totalmente, jugó en la Liga Arena, jugó en la NFL Europa, o sea, era un cuate que la verdad es que nadie hubiera pensado que iba a llegar a ese nivel, ¿no? A esa altura. De hecho, su historia tal cual debería ser una película de Disney. Eh, Quizás el comentario, la crítica sea el poco tiempo que destacó, ¿no? Porque además hay que mencionar que tuvo 3 temporadas muy importantes con los Carneros, después baja de nivel con los Carneros, lo mandan a los Gigantes, en los Gigantes termina siendo pues más bien un mentor para Eli Manning, y de ahí se va a Arizona, en teoría para ser un mentor también de Matt Matt Leinart. Leinart, y termina ganando el puesto de titular y llevando a los Cardenales al Super Bowl, ¿no? Es una historia de fantasía totalmente. Yo creo que es merecida su inclusión en el Salón de la Fama. Tanto él como Terrell Davis, que es una situación similar porque jugó poco tiempo, pero ambos creo que son merecedores de ese honor. Otro tema, ¿no? Sí, Que podemos tener en y el tintero para otro programa, ¿no? Efectivamente, jugadores que a lo mejor mucha gente piensa que no deberían haber estado en el Salón de la Fama, pero que sí tuvieron sus méritos. Incluso yo repito, Kurt Warner, llevar a dos equipos tradicionalmente perdedores a 3 Super Bowls, pues es algo meritorio. ¿O tú qué opinas, mi Jerry, sobre todo de Kurt Warner y además de este gran supertazón? además ninguno de los 3 Super Bowls los juega mal, la verdad. Es MVP Y de hecho. es MVP de el siguiente pierden por una gran ofensiva de Brady al final. Y en el caso del de Arizona y Pittsburgh, pues si James Harrison no intercepta ese balón justo antes de medio tiempo, y si Antonio Holmes no hace la atrapada de su vida, que además yo sigo dudando que haya metido los 2 pies, a lo mejor estaríamos hablando de que Warner tuviera 3 anillos de supertazón. Otro tema, ¿no? Que tenemos, esa gran jugada de Antonio Holmes, ¿no? Pero sí, digo, nada más ya para terminar, este tema a mí se me hizo muy, digo, obviamente, para los fanáticos que somos nosotros, los fanáticos de los Carneros, pero además creo que tiene mucha valía para Isaac Bruce, para DeMarco Farr, para jugadores que estuvieron cuando los Carneros eran malísimos. Llegaron supertazón y ganarlo. Igual Marshall Faulk, ¿no? Que fue una estrella con Indianapolis y nunca pudo ganar un supertazón y ahora llega y lo gana. Pero bueno, nos queda un poquito de tiempo. Vamos a ir con el siguiente tema que es cortesía de Alan. Vámonos a cambiar del ovoide a el bat y la manopla. Vamos a uno que a mí la verdad es que a mí me duele mucho, pero bueno, ahorita lo vamos a platicar, que Alan nos lo explique bien porque fue un momento interesante, ¿no? Fue un momento histórico. Ay, un segundo. Un momento histórico para pues obviamente para el béisbol, porque eran de las primeras series divisionales que había, ¿no? Mi Alan, empiézanos a contar, tú que tienes esa historia muy fresca, cuéntanos, aunque me salgan las lágrimas, mi Alan. Es correcto. Jugaron los Marineros de Seattle contra los Yankees de Nueva York. ¿Qué es importante acerca de esto? Pues de entrada, como bien dice Nor, fue la primera temporada que hubo series divisionales, se cambió el formato un año antes, pero no hubo playoffs en 1994 y de hecho ese es el primer tema que hace importante este partido. Oye, mi Alan, nada más rápido, Andy Benes, ¿no? Que lo conocemos más por los Padres de San Diego y ahora está aquí con los Marineros de Seattle, ¿no? Totalmente, él inició el último partido, un maestro del ponche. Realmente era su principal atributo, siempre era uno de los líderes en cuanto a ponches, primero en la Liga Nacional, después en la Liga Americana. Y bueno, justamente en 1994 se corta la temporada, una temporada que parecía pues fabulosa,
porque los Yankees llevaban la mejor marca en la Liga Americana, iban a romper un ayuno desde 1981, que no llegaban a playoffs. En la Liga Nacional, los Expos de Montreal quizás seguirían existiendo si no se hubiera cancelado la temporada del 94, porque eran el mejor equipo de las mayores en ese entonces. Tenían 6 juegos de ventaja sobre los Bravos de Atlanta y además contaban con jugadores como Vladimir Guerrero y Pedro Martínez. Finalmente, bueno, nos vamos a 1995, una temporada recortada, pero también una temporada complicada para los aficionados. Creo que muchos aficionados quedaron o quedamos muy dolidos con las ligas mayores, tanto con los jugadores como con los dueños, que no pudieron llegar a un acuerdo en 1994, que nos hicieron perder esa posibilidad. También Tony Gwynn estaba cerca de los 400 de porcentaje de bateo. Así fue... Eso fue una lástima, vamos, que en el 94 no se terminara. Y en el 95 llegan estos dos equipos. Los Yankees, que no eran todavía los Yankees poderosos, que conseguían a los jugadores más importantes de cualquier mercado porque tenían el dinero para hacerlo. Eran un equipo más bien creado inteligentemente con jugadores de la talla de Paul O'Neill, de Rubén Sierra. Tenían a David Cone como lanzador, Randy Velarde. O sea, era un equipo muy sólido. Y por otro lado teníamos a los marineros. Perdón, mi Alan, más rápido. Fue el último año de la era antes de Jeter, ¿no? Y del Es correcto. Y el último año de Don Mattingly también. De hecho, fue su única serie de playoffs en los Yankees. Y justamente del otro lado estaba Seattle, que era un equipo fresco. Esa es la palabra. Era un equipo que tenía Ken Griffey Jr., que era pues alguien con quien se relacionaba fácilmente en el béisbol, muy elegante, buen jugador. Edgar Martínez, Tino Martínez, que después se convertiría en un símbolo de los Yankees también. Tenían a un joven Randy Johnson, es decir, a Jay Buhner. Es decir, era un equipo divertido y creo que lo que dejó esta serie en particular fue frescura. O sea, vimos equipos nuevos, a equipos que disfrutaban jugar a los Yankees con lo que representan los Mulos de Manhattan, y por otro lado a los Marineros de Seattle, que eran un equipo que rompía un poco el esquema que se tenía en ese entonces. No tenían jugadores a lo mejor tan parcos o tan sobrios como otros equipos, y eso quizás los haya hecho más atractivos. Y recuerdo muy bien, además, que en esa serie el juego 2 se fue a 15 entradas, ganaron los Yankees. El juego 4 lo iban ganando los Yankees por 5 carreras, si no me equivoco. Regresaron los Marineros, se lo llevaron también al final. Y bueno, finalmente en el juego 5, en el juego definitivo, se va nuevamente extra innings y un batazo de Edgar Martínez permite que Ken Griffey anote la carrera de la victoria. No sé ustedes qué tanto se acuerdan de ese partido y pues de lo que se vivía en ese momento. Finalmente, una última acotación. Ese partido probablemente salvó el béisbol en Seattle. Se especulaba mucho que los Marineros iban a ir a Tampa Bay y que Seattle se iba a quedar sin béisbol más adelante. Gracias a ese equipo se salva el béisbol en Seattle y los Marineros empezaron con una mini época de gloria en la que tuvieron una temporada de 116 victorias, en la que estuvo también Alex Rodríguez, en la que tuvieron a Ichiro Suzuki. Es decir, cambió por completo el panorama de béisbol en el noroeste del Pacífico. No, y que fueron eliminados por los Yankees, ¿no? En esa temporada histórica que dices, también fueron eliminados por los mismos Yankees en la temporada del 2001. ¿Qué opinas tú, mi Jerry? Pues tú también que eres fanático de los Yankees, al igual que yo, y que sufrimos con estas imágenes, ¿no? Sí, sobre todo porque Nueva York no había llegado a playoffs desde 81, entonces, pues no los habíamos visto en playoffs realmente tú y yo. Entonces, pues sí, claro que dolió. También por Mattingly, obviamente, un gran jugador y símbolo de los Yankees, que acabara su carrera de esa forma, pues no fue de lo más grato, pero los Marineros traen muy buen equipo. Desafortunadamente para ellos, en la siguiente ronda se enfrentan a los Indios de Cleveland, que los eliminan en 6 partidos, también con un muy buen equipo. Y a la postre de la Serie Mundial es Bravos de Atlanta contra Indios de Cleveland, y los Bravos ganan en el único campeonato de esa gran generación de pitchers de Maddox, Glavine, a John Smoltz. Y volviendo a estos Yankees, este partido lo picha David Cone,
también tenían ahí algunas figuras que, como dices, sí ayudan a la transición de los equipos de Mattingly a la era de Jeter, como son Paul O'Neill, Wade Boggs, y ellos tuvieron exactamente, y ellos tuvieron la ventaja de los que se quedaron por la mayoría el año siguiente, vencer a los Bravos en la Serie Mundial. Pues finalmente, Alan, cuéntanos, aquí está el momento cumbre, ¿no, mi Alan? Te damos la palabra. Sí, exactamente. Aquí está el batazo de Edgar Martínez. Es un doblete por el jardín izquierdo. Y Ken Griffey, que estaba en primera base, da toda la vuelta. Se barre, vence al tiro. Y sí, recuerdo que fue un momento muy emocionante. Yo realmente, pues en ese entonces tenía poco conocimiento de los Marineros. Vamos, eran un equipo muy, muy parco, no habían logrado nada hasta ese momento. Pero sí fue muy emocionante, era impresionante ver el Kingdom lleno, el escándalo que se hacía y pues con eso logran avanzar, como bien dice Jerry, después perderían con los Indios de Cleveland y pues siempre se quedarían en la orillita, ¿no? Nunca pudieron calificar a la Serie Mundial, que quizás sea la espinita que quedó clavada para el equipo. Griffey se fue unos años después por motivos personales a Cincinnati y pues terminó una era, llegaron otras estrellas, también estuvieron cerca, pero ya nunca lograron acceder al Clásico de Otoño. Pues no, interesante los Marineros, como dices, ¿no? Un equipo gris, un equipo que la verdad no tenía tantos fanáticos o no era conocido en el radar del béisbol y que gracias a estas jugadas, sobre todo aquí vemos, ¿no? Una de las últimas jugadas de Don Mattingly, que yo creo que fue el estigma, ¿no? Se retira Mattingly y empieza la época ganadora de los Yankees. Pero bueno, un momento histórico que va a perdurar para todos nosotros los fanáticos. Y bueno, pues Jerry, ya estamos a punto de acabar, nos queda un minuto, pero sí, pues hay que secarnos las lágrimas, mi Jerry, ¿no? Con estas escenas desafortunadas del famoso Edgar González, se me fue el nombre, ¿no? Edgar Martínez. Edgar Martínez, de Jay Jr., de Ken Griffey Jr., ¿no, mi Jerry? Pues ya para que te despidas de este programa, mi Jerry. Sí, de acuerdo. Desafortunadamente para Seattle, a la larga, los Yankees han tenido más éxito. Y como dices, pues ya estamos cortos de tiempo, entonces pues les agradecemos mucho y esperamos nos sintonicen la siguiente semana. La siguiente semana todavía estamos viendo el tema, pero probablemente sea figuras femeninas en el deporte. Muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Hasta luego, cuídate mi Alan, cuídate mi Jerry. Buenas noches. Hasta luego.